Muchas gracias. Quiero agradecer la oportunidad, obviamente, por estar aquí, al señor, al ingeniero eh, Carlos Méndez y a todo el equipo de trabajo del Grupo GAP por esta invitación a tan importante evento. Para mí es un verdadero honor el poder compartir con ustedes este ratito y poder brindarles las herramientas que voy a estar compartiendo con ustedes durante estos minutos. Así es que vamos a dar comienzo a la presentación. Aquí en la foto pueden ver las inundaciones ocurridas por el huracán Katrina en el 2005. Y de esta foto tenemos que hacernos varias preguntas, y yo utilizo muchas preguntas retóricas para todos los participantes. Son preguntas que tal vez tienen contestación, otras tal vez no, pero son preguntas para eh, ayudarnos a nosotros a abrir los ojos y poder ver la realidad en la que estamos viviendo. El huracán Katrina tocó tierra en el 2005 y la devastación fue tan grande a la cual 1.200, 1.800 personas aproximadamente murieron a raíz directa de las inundaciones causadas por este evento atmosférico. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se pudo haber evitado gran parte de estas muertes? ¿Se pudo haber evitado gran parte de todos estos daños que ocurrió el huracán Katrina? Aquí pueden ver en pantalla uno de los reportes oficiales tras el paso del huracán Katrina, emitido por lo que es el CDC o el Centro de Control de Enfermedades aquí en Atlanta. Este documento muestra y evidencia, lamentablemente, que en Katrina se habían podido identificar los diferentes fallos en infraestructura crítica en las diferentes eh, represas que estaban allí, y lamentablemente el gobierno no tomó las medidas necesarias a tiempo para poder repararlo. A raíz de, a raíz de eso, la cantidad de lluvia que cayó, que fue realmente lo que causaron los daños en Luisiana, no fue tanto el huracán, sino pues, la cantidad de lluvia. Las represas no pudieron aguantar la presión y colapsaron. Y ahí es donde ocurren todas estas inundaciones que, pues, lamentablemente pasaron a la historia. En esa misma línea, la respuesta a este huracán Katrina, evidenciada en estos documentos, muestra que fue una completamente improvisada. No tenían objetivos claros, no tenían un comando de incidente claro, y fue todo, lamentablemente, por la falta de comunicación y la falta de preparación. Y nuevamente, pues, pregunto, ¿se pudo haber evitado? Probablemente sí, probablemente no. Eh, Luego de ese huracán, 10 años posterior al huracán, como pueden ver en el área sombrada en rojo, se hizo otro estudio donde refleja que todas las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en esa respuesta se habían corregido en la gran mayoría. Que bueno, sin embargo, todos los problemas directa e indirectamente relacionados con la infraestructura aún permanecían y necesitaban atención. Eso es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que les traigo, y aquí hago un contraste completamente diferente, es el huracán Patricia en el 2015. En esa tarde del viernes 23 de octubre, este huracán entra por la parte de Jalisco, al sureste de México, uno de los huracanes más catastróficos o más potentes en términos de los vientos máximos sostenidos registrados en la historia, sobre 215 millas por hora. Sin embargo, gracias a que el paso de ese huracán fue por áreas donde estaban menos congestionadas, pues el impacto mortal pues fue mínimo. Y yo siempre digo, una muerte es demasiado. Este huracán pues se le atribuyen aproximadamente unas 12 muertes directas, unos daños a la agricultura en México increíbles, y obviamente también a estructura. Sin embargo, y esta es la parte importante que toda mi presentación va alineada a, el presidente de México en aquel entonces, el señor Enrique Peña Nieto, recibe
un reconocimiento por parte de las Naciones Unidas por todos los actos y todas las acciones que hizo previo para garantizar la vida y la propiedad en esa área donde el huracán, pues obviamente estaba impactando directamente. El huracán María, lamentablemente, o para bien o para mal, pero pues lo viví en persona, desde punto A a punto B, y muchos de ellos también, pero este pues es el más reciente, el huracán María 2017, donde lamentablemente impactó toda la isla de Puerto Rico. La devastación fue inmensa, más de 4.500 muertes directas por el huracán, sobre 90 billones de dólares en gastos a infraestructura. Y la pregunta nuevamente que nos hacemos es, ¿se pudo haber evitado gran parte de todas estas muertes? ¿Se pudo haber evitado gran parte de toda esta destrucción? Cuando vemos, eh, cuando vemos los documentos oficiales de la respuesta al huracán, en este caso por parte de FEMA, como pueden ver aquí en pantalla, uno de los documentos publicados, indican varios hallazgos importantes en esta respuesta. Uno de ellos, la infraestructura del país en Puerto Rico, lamentablemente en aquel momento estaba sumamente débil, a raíz de otros impactos previos por huracanes y terremotos que habían ocurrido. Identifica la poca acción del gobierno para restaurarla adecuadamente y prepararla para otros impactos futuros. Identifica el poco conocimiento histórico por parte de los respondedores que llegaron de Estados Unidos a Puerto Rico y el poco conocimiento de la geografía de este personal en cuanto nuevamente, valga la redundancia, a la geografía de Puerto Rico. Identifica los pocos recursos que estaban en lugar al momento del huracán, antes, durante y después. Y como podemos ver, Puerto Rico es una isla. Todo entra por aire o por agua. O sea, no hay forma, no hay un puente que conecte la nación de Estados Unidos con Puerto Rico. O sea, no existe. O sea que lamentablemente los aeropuertos y los muelles juegan un papel importantísimo en lo que es la preparación y la recuperación ante los programas de manejo de emergencia en Puerto Rico. Y aún con todo esto, el aeropuerto en San Juan logró resumir operaciones luego de tanta devastación y tanto impacto en menos de 24 horas. ¿Cómo lo logró? Eso lo veremos más adelante en la presentación. De igual forma, eh, FEMA identifica el que sus recursos los pudo haber utilizado mucho mejor. Identifica en ese mismo documento, como pueden ver en el área sombreada, que el mismo director de FEMA acepta y declara en ese documento de que su agencia no estaba disponible, perdón, no estaba preparada para atender los impactos y la devastación tan grande que creó Irma y María, dos huracanes en menos de semana y media. Dicho eso, también identifica, y es uno de los puntos que vamos a ver más adelante en la presentación, eh, de que todos sus respondedores lamentablemente se cegaron bajo el síndrome del protagonismo y asumieron que podían con cualquier respuesta. Y ese síndrome del protagonismo y el asumir son dos de los pecados capitales que vamos a estar discutiendo, o los mandamientos del plan de manejo de emergencia que vamos a estar discutiendo más adelante. Y entonces con esto, con esta poquita información, haciéndonos estas preguntas retóricas si realmente se pudo haber evitado o no, es que yo entonces hago esta próxima pregunta. ¿Son realmente los desastres naturales una realidad o un mito? Y esa palabra de desastre natural existe, o sea, ¿son realmente los desastres naturales reales? Si bien es cierto, tenemos volcanes, erupciones volcánicas existen, están ahí, las podemos ver. Están los tsunamis, están los fuegos forestales, los incendios, están los terremotos, inundaciones, están eh, las tormentas, están este otro que, ay Dios mío, los twisters. Disculpen que a veces estoy en la traducción en inglés y español, los tornados.
Y si bien es cierto, existen todos ellos, pero entonces aquí es donde yo entro y me hago la pregunta, y pueden ver en esta gráfica nueva a continuación, eh, en la parte superior izquierda pueden ver el globo terráqueo y todos esos puntitos que ustedes ven a la vuelta redonda en todos los continentes son las placas tectónicas que están en esta foto abajo en el centro. Todos esos puntitos son diferentes terremotos que han ocurrido en el mundo. Esta foto que está abajo a mano izquierda es un volcán activo y miren la comunidad cerca a ese volcán activo. Luego tenemos el mapa de los tornados en Estados Unidos. La mitad de la costa o sea, toda la costa este de Estados Unidos y el centro son áreas vulnerables a tornados. Tenemos la ruta de los huracanes, donde pueden ver que impacta todo el Caribe y gran parte de la costa este de Estados Unidos junto con parte del Pacífico, del Golfo, perdón. Eh, y la pregunta entonces que yo me hago y que le hago a todo el mundo es, si nosotros conocemos de todos estos riesgos, ¿por qué construimos comunidades en la base de volcanes activos? Si conocemos todos los riesgos de los tornados, conocemos cuáles son sus pasos, conocemos dónde están, cuáles son esos meses de mayor actividad, ¿por qué la construcción y los códigos que utilizamos no son lo suficientemente fuertes para aguantar estos vientos? Y aún así, le echamos la culpa a la naturaleza. No lo sé. Yo, por mi parte, entiendo que nosotros, el ser humano, es quien autoriza y quien aprueba todos estos códigos. En muchas ocasiones, pues, no logro entender el por qué, eh, si tenemos todos estos riesgos, los identificamos, aún así nos exponemos. Y eso entonces me da paso para poder llevarlos a los diferentes retos que he podido identificar a lo largo de la carrera y de experiencias vividas. Y varios de ellos, o el primero, sin ningún orden en particular, son las normativas, los diferentes requisitos normativos que tenemos nosotros en los aeropuertos que cumplir. Y aquí pues tenemos la parte del OASI y tenemos la parte de FAA. Muchas veces son retos, no los conocemos, a veces son difíciles de entender y, y teniendo esto en cuenta, no todo el mundo está dispuesto a trabajar con ellos. Y eso pues es un reto que he podido ver. De igual manera, las prioridades. En nuestro programa de manejo de emergencia, una prioridad dentro de mi aeropuerto, dentro de mi estructura, dentro del liderazgo del mismo. En muchas ocasiones sí es una prioridad, en otras ocasiones lamentablemente no. De igual forma, los planes de emergencia son sumamente grandes, son gigantescos. Es un plan de emergencia difícil en muchas ocasiones de leer, difícil en muchas ocasiones por el formato que tiene, y nos ahogamos en tanta información y en tantas páginas y no sabemos ni dónde comienza ni dónde termina. Y al tener una complejidad como esa, muchas veces nosotros los empleados creamos una resistencia natural a ese cambio. Y les presento entonces esta grafiquita o este triángulo en el centro, donde habla del deseo, la capacidad y el conocimiento. Muchas ocasiones la persona no desea el cambio y crea resistencia. En otras, la persona entiende que no tiene la capacidad para trabajar con ese cambio nuevo que se está presentando y en otras sencillamente no tiene el conocimiento técnico para poder llevar a cabo esas funciones. Y es una muy buena herramienta, bien sencilla, para utilizar en caso de que si deseamos hacer como una evaluación sencilla de por qué tenemos esa resistencia a los cambios, deseo, capacidad y el conocimiento. Finalmente, en la gráfica que tenemos en el centro, la parte superior, habla de estas personas que tienen algún tipo de diversidad funcional. Y en muchas ocasiones cuando ponemos este tema hacia estas personas, o cambiamos el tema, tal vez porque no nos gusta, tal vez porque tenemos miedo, tal vez porque tenemos ignorancia, o tal vez porque son la minoría en mi aeropuerto o en mi comunidad, pero lamentablemente el ser humano trabaja de diversas maneras y muchas veces en mi experiencia he podido notar que si esto a mí no me afecta, pues yo no lo tomo en consideración y no es que no lo quiera tomar en consideración, es que sencillamente
no lo veo, o sea, no lo tengo presente en mi vida porque no me está afectando. En esa línea de que no me está afectando, lamentablemente, pueden ver en la gráfica aquí, donde en el 2013 el Centro Brooklyn para la Independencia de los Incapacitados radica una demanda de clase contra la ciudad y el alcalde de Nueva York por discriminación. En el 2017, el tribunal resolvió a favor del centro de Brooklyn, indicando que la ciudad de Nueva York había discriminado contra más de 900.000 personas con diversidad funcional en la preparación ante el paso del huracán Sandy en ese año 2013. Eh, fue La resolución del tribunal fue por discriminación como resultado de una actitud o política de ignorar una situación delicada o no deseada cuando uno, como representante de ese aeropuerto, en este caso de la ciudad, tenía la responsabilidad de trabajar con esa responsabilidad, o sea, de trabajar con ella. O sea que aquí tenemos un caso ya legal donde ups, mala mía, no lo sabía o lo sabía, pero no le doy la importancia, resultó en los tribunales. De igual manera, en el 2013, la ciudad de Los Ángeles, en California, acepta ante los tribunales que sus planes estaban extremadamente fuera de cumplimiento con las diferentes ordenanzas locales y con las disposiciones legales del Acta de Personas con Impedimentos o el American with Disabilities Act. Son dos puntos bien importantes en la historia de lo que es el manejo de emergencias en Estados Unidos, porque ya tenemos jurisprudencia legal para ella. O sea, ya hay evidencia y no es que antes teníamos excusa, pues realmente nunca había excusa. Este tipo de persona tiene los mismos derechos que nosotros, pero ya lamentablemente no hay excusa. Cuando hablamos de mitigación, otro de los retos que encontramos es que muchas veces vemos la mitigación como un gasto. Tratamos de justificar el futuro y tratamos de pedir dinero en nuestros presupuestos para algo que no ha ocurrido o que tal vez nunca ocurra. Y ahí es donde viene el problema y donde viene la dificultad. Y no podemos ver la mitigación como un gasto, al contrario, tenemos que verla como una inversión. Y si buscamos, esto es uno de los tantos estudios que pueden encontrar. Cada dólar que usted invierte en actividades de mitigación resulta en aproximadamente $13 de ganancia al momento de usted eh, llevar a cabo actividades de recuperación. Y esto es sumamente importante porque aquí es donde vuelvo otra vez con las preguntas retóricas. Se pudo haber evitado todas estas muertes que presenté al principio, se pudo haber evitado toda esta destrucción que presenté al principio. Si todos nosotros trabajamos hoy a tiempo en procesos de mitigación, yo le garantizo que sí se pudo haber evitado mucha de esa destrucción y mucha de esa muerte. Otro de los retos grandes que vemos es mi plan de emergencia es confidencial, no lo puedo compartir. Y si bien es cierto, tiene áreas que son confidenciales, pero no es el plan de emergencia completo. Y aún así, no compartimos el plan o lo compartimos a medias o sencillamente no lo compartimos y damos algún tipo de webinar o seminario con los diferentes entes que tienen algún tipo de jurisdicción o papel dentro del plan de emergencia. Y pretendemos que al momento de hacer nuestros ejercicios o que ocurra la respuesta sea todo perfecto, lindo, bello, precioso y aquí no ha pasado nada. No, mi gente, no podemos pretenderlo. O sea, si yo no conozco cuáles son sus procesos de comunicación, cuáles son sus limitaciones, por dónde yo voy, por dónde no puedo ir, cómo yo voy a trabajar, cuáles son mis recursos, etcétera, pues yo no puedo hacer una respuesta adecuada. Y de igual forma, no puedo pretender que mis respondedores tengan una respuesta igual. Muchas ocasiones hablamos de la parte proactiva y reactiva y todo el mundo, todos nosotros conocemos la importancia de lo que es tener un approach proactivo. Todos nosotros sabemos que ser proactivo es mucho mejor que ser reactivo. Pero entonces, aquí es donde entra mi próxima pregunta retórica. ¿Hemos nosotros identificado o hemos tratado de llevar a cabo los análisis predictivos? Van un paso más allá de lo que es ser proactivo. Proactivo es muy bueno, ser predictivo es mucho mejor.
Ser predictivo me da a mí la información a futuro, cuando ser proactivo es a ese futuro inmediato. Un ejemplo de este análisis predictivo, y es bien sencillo, compramos una flota de vehículos. Esa flota de vehículos es nueva. Yo sé que por fabricante tenemos unas garantías y tratándolo con todos los mantenimientos adecuados, ese vehículo debe durarme unos 7, 8 años cómodo. Muy bien, perfecto. Cuando utilizamos el análisis de información fidedigna de todo nuestro equipo y analizamos para qué se va a utilizar ese vehículo va a estar utilizándose día, noche, 12, 15, 18 horas al día consecutivamente de las 24 horas que tiene. Va a estar utilizado para inspecciones, va a estar utilizado para la fauna, va a estar utilizado para qué. Cuando empezamos a hacer todo ese análisis, ya vemos que la vida útil de ese vehículo de 7 a 10 años ya baja a 5, tal vez baja a 4. Y así sucesivamente podemos entonces empezar a planificar en nuestros presupuestos de que mi próximo vehículo o mi próxima flota no va a venir a los 7 o 10 años como tal vez pensaba inicialmente, sino va a venir a los 5 o a los 4 años. Y al yo poder tener esa información y el poder hacer esos análisis predictivos en la parte económica de mi presupuesto, es mucho mejor. Y pueden justificarlo de igual manera con todo el equipo de finanzas. Y entonces les pregunto, con el poquito de información en estos minutos, ¿realmente estamos preparados? ¿Realmente nuestro plan de emergencia está listo y nuestro personal y nuestros respondedores y nuestras ayudas mutuas para responder ante cualquier evento que pueda suceder en el mismo? Para ello, les doy estas próximas herramientas, que son los mandamientos de lo que es un plan de emergencia o lo que es un programa de manejo de emergencia. Estos mandamientos los podemos ver como pecados capitales o como mandamientos. Es igual. Si los logramos hacer, pues cumplimos con ellos, son nuestros mandamientos. Si no lo hacemos, pues son pecados capitales que eventualmente nos van a llevar a situaciones que no deseamos. El primero de ellos, y aquí pueden ver una foto del impacto de las Torres Gemelas en Nueva York bajo pues, lo que fueron los ataques terroristas en septiembre 11 del 2001. Vemos varios respondedores, vemos destrucción total. Lamentablemente, miles y miles de personas perdieron la vida. Pero ¿cuál es el primer mandamiento aquí? Comunicación. Comunicarme con mi equipo de trabajo y respondedores y ayudas mutuas siempre y en todo momento. El, una de las enseñanzas grandes que tuvimos a raíz del 911 o los impactos terroristas de septiembre 11 es que de todos los respondedores que fueron, lamentablemente, pocos se pudieron comunicar porque no había interoperabilidad, no tenían comunicación entre uno y los otros. Continuando, está la planificación con la comunidad. Tenemos que planificar con la comunidad, no para la comunidad. El planificar para la comunidad significa que mi comunidad no está sentada en mi mesa y yo necesito tener a mi comunidad conmigo en mi mesa sentados para poder conocer cuáles son sus necesidades de primera mano y poder contemplarlas en ese plan. Sí o sí, próximo mandamiento es el análisis de peligros y vulnerabilidades. Muchas veces nos enfocamos en lo que es la parte humana, en lo que es la parte tecnológica y lo que es la parte natural. Y sí, bien es cierto, son tres grandes áreas que son los peligros y las vulnerabilidades que nosotros evaluamos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos evaluado esas mismas tres áreas, expandiéndolas en las 8 subdivisiones que las Naciones Unidas nos da? En la parte meteorológica e hidrológica, la parte extraterrestre, geológica, ambientales, químicos, biológicos, tecnológicos y la parte de la sociedad. Son diferentes áreas que, nuevamente, no es que estemos bien o estemos mal, pero simplemente para darle algunas herramientas extras para que esos análisis que ustedes hagan en sus aeropuertos sean verdaderamente completos y tengan una radiografía completa de sus necesidades y puedan entonces implementar medidas de mitigación adecuadas. Otro punto importante que lo repito y no me canso de repetirlo, es el que tenemos que salir de nuestra zona de confort. En nuestra zona de confort a todos nos gusta. Es la parte safe, la parte segura, donde yo estoy en control, nada me afecta. Sin embargo, donde ocurre el verdadero crecimiento
donde ocurre ese verdadero propósito en la vida, donde vivimos nuestros sueños, donde establecemos nuestras metas y logramos conquistar todos esos objetivos, es en esa zona completamente aparte, como ven en la gráfica, de mi zona de confort. Tenemos que salir a la zona de miedo, a la zona de aprendizaje, para poder llegar a la zona de crecimiento. En esa zona de crecimiento es donde innovamos. Y al momento que todos nosotros innovamos, es donde ustedes ven que ocurren los verdaderos cambios. Y siempre le digo a mis estudiantes y le digo a todo mi equipo de trabajo, nosotros no podemos pretender tener resultados extraordinarios si nuestras acciones no van a la par con acciones extraordinarias. O sea que es otra área que siempre le enfoco a todo el personal. El famoso copiar y pegar o el copy and paste. No, mi gente. Y obviamente aquí pues hay que ser realista. Todos nosotros lo hacemos, el copy-paste, pero lo que les recomiendo a todo el mundo es que no hagamos un copiar y pegar de un plan completo a otro, porque no son, perdón, no son las mismas características, no es lo mismo. Ustedes pueden hacer un formato general, pueden hacer un template y pueden utilizar ese formato para otros aeropuertos, pero la información específica de cada aeropuerto no hagan un copy and paste o un copiar y pegar, porque no es la información de ese aeropuerto y al final del día, cuando vayan a una respuesta, pues no va a ser adecuada. Próximo, mantener su plan de emergencia siempre y en todo momento actualizado. Al menos una vez al año tienen que actualizar su plan de emergencias constante. Y otras áreas de ese plan de emergencia deben actualizarse al menos cada 2 a 3 meses, como son los contactos, las ayudas mutuas, los recursos, etcétera. Tenemos que preguntarnos qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Estas son las 6 preguntas básicas que nos ayudan a llegar a la raíz de los problemas y nos ayudan a tener un plan de emergencias completo, donde toda la información está y no está sujeto a interpretación y no está sujeto a esto puede ser esto, esto puede ser lo otro. La información tiene que ser clara, concisa y precisa. Y estas 6 preguntitas pues, nos ayudan a eliminar el próximo mandamiento, que es el que nunca asuman absolutamente nada. Al no asumir absolutamente nada, pues obviamente estamos contestándonos y estamos utilizando las preguntas. El próximo mandamiento que les doy es el trabajo en equipo. Aquí tienen una foto de los Avengers, o los Vengadores, por decirlo de esa manera. Si recuerdan, en una de sus películas, ellos estaban peleando unos con el otro y pues lamentablemente no podían ponerse de acuerdo y todo era un problema, hasta que cada uno de ellos empezó a trabajar y empezó a trabajar en equipo y se unieron y pues lograron vencer a su enemigo. Igual acá, mi gente, tenemos que trabajar en equipo y tenemos que eliminar ese rol de protagonismo de que yo soy el todopoderoso y yo lo puedo hacer y yo soy el único. No, mi gente, en una respuesta de emergencia eso no funciona. Tenemos que trabajar todos en equipo hacia un mismo fin. Finalmente, en esta área de los mandamientos o los pecados capitales es que tenemos que tener un programa de ejercicios y adiestramientos activos y progresivos. ¿Qué significa? Que tenemos que ejercitar desde la parte más sencilla con estos ejercicios de escritorio o de mesa, como muy bien conocemos, hasta los ejercicios a escala real. Y no es solamente hacer un ejercicio para cumplir con la parte normativa, con OASI o con FAA, y pues cumplir, ya todo está bien y aquí no pasó más nada y hasta los próximos 2 años, hasta el próximo año que venga el próximo ejercicio, no hice absolutamente más nada. Esto es un programa continuo y es un programa que incluye a los líderes de mi aeropuerto, incluye a los empleados, incluye a las ayudas mutuas, incluye al personal de gobierno y a cualquier persona que tenga una responsabilidad en ese plan con ese programa de emergencia en el aeropuerto. Y vamos desde lo más sencillo hasta lo más complicado, que son los ejercicios a escala real. De igual manera, salgan de su zona de confort. Hay estudios que indican que sobre el 90% de los ejercicios a escala real que se hacen en los aeropuertos es para la parte de un accidente aéreo. Y dejamos afuera
lo que son los tsunamis, los terremotos, los tiradores o los activos o las amenazas activas, las condiciones meteorológicas adversas, los desalojos horizontales y verticales, y la lista es inmensa. O sea que salgamos de nuestra zona de confort y ejercitemos nuestro plan de emergencia. Al ejercitar ese plan de emergencia, muchas personas me dicen o me preguntan, ¿y cómo yo puedo aumentar mi resiliencia en el aeropuerto? Es bien sencillo. Ustedes busquen, hagan búsquedas en Internet y van a ver muchas fórmulas matemáticas, van a ver muchos formatos para la resiliencia. Y no digo que estén malos, al contrario, son muy buenos recursos que pueden utilizar. Pero yo en lo personal me gusta facilitarme la vida, no me gusta complicármela. Y yo le digo a cada uno que la resiliencia son cuatro pilares grandes. El primero, que ustedes tengan ese plan integral de gestión de manejo de emergencia completo, actualizado, utilizando los 10 mandamientos o los 10 pecados capitales que les di. Segundo, que tengan un buen programa de continuidad de negocio donde todo el mundo lo conozca y esté bien identificado cuáles son las áreas mínimas que ustedes necesitan para poder continuar la operación de su aeropuerto. Tercero, que tengan las pólizas de seguro al día, y eso es bien importante. Y lean sobre todo las letras chiquitas, los fine prints. Léanlos, a veces no son las mejores indicaciones. Por último, y no menos importante, que tengan un programa de estabilización de incidentes. Al ustedes tener estos cuatro pilares bien establecidos en su aeropuerto, ahí ustedes tienen lo que son los pilares de la resiliencia o cómo ustedes pueden mejorar grandemente la resiliencia en su aeropuerto. Hablando de ese plan integral de gestión de manejo de emergencia, me encanta esta gráfica por parte de las Naciones Unidas, porque indica lo que es eso mismo, indica la parte de la prevención, la parte de la mitigación, la parte de la preparación, indica la parte de la respuesta, la recuperación, pero sobre todo indica este elemento al final que es la reconstrucción. Y si recuerdan, uno de los pilares que yo les indiqué son las pólizas de seguro. Es bien difícil para cada aeropuerto poder tener una reconstrucción completa, mucho mejor a la que tenían anteriormente para poder resistir futuros impactos si no tienen esas pólizas de seguro al día. Es bien difícil, es bien costoso y no todos los aeropuertos tienen la capacidad económica o financiera para poder cubrir todos estos gastos de su propio bolsillo. Así es que, dicho eso, eh, les presento en estos últimos minutitos que me quedan, porque sé que estamos cortos de tiempo, lo que es el modelo de estabilización de incidentes que creé hace unos años atrás. Esto está basado en las líneas de vida, los lifelines de FEMA, con un elemento adicional que yo le incluí. Aquí pueden ver lo que es, son 8 elementos que trabajan juntos, trabajan al unísono. Yo saco uno de ellos, lamentablemente mi incidente no se estabiliza. Y cuando hablamos de estabilización de incidentes, hablamos de que mi operación está en los mínimos para poder continuar o para poder reanudar. No significa que que tengo la recuperación completa. Al yo poder estabilizar mi accidente de manera rápida, de manera efectiva, la recuperación y la reconstrucción del mismo van a ser mucho más fáciles, van a ser mucho más eh, o mucho menos costosas o se van a ahorrar mucho más dinero en ese sentido. Para ir rapidito sobre ellas, el elemento de la comunicación y todo esto es un curso completo para lo que es la estabilización de incidentes. El elemento de la comunicación está en el centro porque todos los otros 7 elementos giran alrededor de la comunicación. Si yo no tengo comunicación, lamentablemente no voy a poder restablecer mi, mi aeropuerto de manera efectiva. El segundo elemento en esa línea de importancia son los recursos. Si no tengo la comunicación, no puedo comunicarme con mis recursos. Y si no puedo comunicarme con mis recursos o mis recursos no están disponibles, ¿cómo yo voy a poder entonces estabilizar lo que es comida, la hidratación, mis refugios, lo que es la parte médica, lo que es la parte salud? Y hablando de la parte médica y salud, esto es un elemento que muchos obviamos en nuestros planes de emergencia. Y viendo ustedes, no estoy seguro si ya lo tuvieron o lo tienen más adelante, tienen un webinar sobre la parte médica en los planes de emergencia que es sumamente importantísimo. La parte de energía, todo lo que es la transmisión, generación, distribución,
la parte de los sistemas de agua, la agua potable, en este caso es la parte infraestructura de ellos, la parte de seguridad, safety and security. No tengo una traducción para lo que es safety, tal vez prevención, pero no es una traducción directa. La parte de la transportación, aquí es donde entran todo lo que son las pistas, antepistas, rampas, calles de rodaje, etcétera, los puentes, los vehículos, transportación masiva, etcétera. La parte de los materiales peligrosos, los contaminantes que tenemos en nuestro aeropuerto, si entran a cuerpos de aguas navegables, etcétera. Y nuevamente por los recursos, porque ya les expliqué, cada uno de ellos interactúa entre ellos y si no podemos estabilizarlos todos a un nivel eficiente, pues lamentablemente mi recuperación va a tener muchos problemas en ese camino. Dicho eso, cuando logramos tener todo esto juntos, lo que nos da es paz mental. Y para mí paz mental significa que puedo llegar a mi hogar y puedo acostarme y puedo dormir todas las noches porque yo sé que mi aeropuerto está listo, está preparado, mi personal sabe lo que tiene que hacer, mis respondedores saben por dónde tienen que llegar, saben lo que tienen que hacer, sabemos lo que hay que hacer. Y para mí la paz mental no tiene precio. Es algo... Quiero cerrar y quiero terminar con esta reflexión. Está en inglés y en español para pues, todos los que estén, pues, que no hablen el idioma. Si bien es cierto que no podemos cambiar nuestro pasado y hacer un nuevo presente, es igualmente cierto que todos y cada uno de nosotros podemos empezar hoy y ahora a hacer un nuevo futuro. Este, este mensajito o este quote es por de Carp Bard. Lo utilizo mucho porque lo que significa detrás de todo de lo que está escrito es que no importa qué tan difícil fue mi pasado, no importa qué tan difícil fueron esas decisiones que yo tomé o si yo estoy empezando mi programa o si mi programa ya está maduro, siempre hay algo y siempre hay un punto en el cual yo puedo mejorar y nunca es tarde para hacerlo. Y quiero cerrar diciéndoles que si luego de esta presentación todos ustedes o alguno de ustedes o cada uno de ustedes en sus aeropuertos logró identificar aunque sea un punto o algún elemento el cual tienen que mejorar en sus planes o en sus programas de manejo de emergencia. Mi objetivo en esta presentación se cumplió al 100%. ¿Y qué les quiero decir? No es tarde. Eso es lo bonito de esto, eso es lo bonito de estas actividades, poder identificar esas áreas en las cuales yo necesito mejorar, sentarse con su equipo de trabajo y mejorarlas. Muchas gracias. Nuevamente, mi nombre es Eric Gracia, estoy aquí en Atlanta a la orden. Pueden utilizar ese código QR para obtener la información completa mía y le hago énfasis en la información personal mía como tal, pues si alguno desea contactarme o enviarme algún mensaje por WhatsApp o algo por el estilo, el teléfono oficial del aeropuerto pues no recibe esos mensajes, pero sí en mi teléfono personal. O sea que ahí lo tienen. Igualmente el teléfono personal está en en el código QR y tienen mi correo electrónico. Muchas gracias por la oportunidad y aquí a la orden.